Los paramédicos que llegaron al sótano de la Catedral de Carcassona en la madrugada del 7 de febrero de 1998 encontraron al padre Jean-Michel Garnier en el suelo con espuma saliendo de su boca y un pergamino antiguo aferrado en su mano derecha, con tanta fuerza que tuvieron que romperle los dedos para quitárselo. Tenía los ojos abiertos, fijos en algo que los paramédicos no podían ver, y su cuerpo convulsionaba mientras repetía una sola frase: Dios no estaba aquí. Nunca estuvo los niños gritando. El sacerdote de 71 años murió 3 días después sin recuperar conciencia, pero las palabras que balbuceó en la ambulancia antes de que su corazón se detuviera por segunda vez fueron grabadas por paramédico que activó su teléfono para documentar la emergencia. La grabación, filtrada en 2003 durante batalla legal por acceso a archivos diocesanos, capturó voz de anciano destruido repitiendo entre sollozos en 23. Eran 23 huérfanos pequeños. Los quemó vivos en el altar. Bebió su sangre mezclada con vino. El obispo de Diosan, en Nochebuena, mientras el coro cantaba Gloria. 23 niños ardiendo mientras cantaban Gloria in excelsis Deo. Y Dios no detuvo nada. Cuando investigadores finalmente accedieron al sótano, donde el padre Garnier había colapsado, el olor los golpeó primero en humedad de siglos, mezclada con algo orgánico que había permanecido encerrado desde la Edad Media. Era cámara de aproximadamente 8 metros cuadrados, sellada detrás de muro falso, que había permanecido oculto durante 650 años. Y lo que encontraron dentro hizo que 2 investigadores vomitaran en el pasillo y un tercero solicitara baja psicológica permanente esa misma noche. Había 23 urnas de cerámica medieval alineadas contra la pared, cada una del tamaño aproximado de cabeza de niño pequeño. Junto a las urnas, estructura de hierro oxidado con 23 compartimentos individuales, que análisis posterior confirmaría había sido expuesta a temperaturas extremas. Y en el centro de la cámara, cofre de plomo sellado con escudo episcopal del siglo XIV, conteniendo manuscrito de 47 páginas, que ningún ser humano debería haber escrito jamás. El Dr. François Mercier, antropólogo forense de la Universidad de Lyon convocado para examinar las urnas, escribió en informe confidencial, filtrado posteriormente. Las urnas contenían restos óseos parciales de niños, edades estimadas entre 5 y 9 años. Todos mostraban carbonización extrema consistente con exposición a fuego mientras estaban vivos. No post-mortem, pero lo más perturbador eran las marcas en los huesos de muñecas y tobillos. Habían sido atados, inmovilizados. Varios cráneos mostraban fracturas por trauma contundente, golpes diseñados para incapacitar, pero no matar. Quien hizo esto quería que los niños estuvieran conscientes cuando el fuego los tocara, y quería que no pudieran escapar. El manuscrito encontrado en el cofre de plomo fue autenticado por expertos paleógrafos de la Universidad de Toulouse, como escrito por Willem de Montfort, obispo de Carcassona de 1342 a 1351. Era registro detallado de lo que el obispo llamaba Sacramentum Sanguinis Innocentium, el sacramento de la sangre de los inocentes. Describía ceremonia realizada el 24 de diciembre de 1347, Nochebuena, durante la cual había quemado vivos a 23 niños huérfanos sobre el altar mayor de la catedral, mientras coro de monjes cantaba himnos navideños para ahogar sus gritos, y luego había bebido su sangre mezclada con vino consagrado. La doctora Isabelle Fournier, de la Universidad de París, primera académica en examinar el manuscrito completo, solicitó ser removida del proyecto después de leer las primeras 15 páginas. En entrevista confidencial filtrada en 2007, explicó: he estudiado documentos de la Inquisición durante 30 años. He leído confesiones de torturadores, asesinos, herejes que describían atrocidades, pero nunca había encontrado algo así. No era confesión de pecado. Era manual litúrgico. Guillaume describía el asesinato de 23 niños con el mismo tono que usarías para describir preparación de la Eucaristía dominical. Había rúbricas, oraciones, tiempos precisos. Era misa de sacrificio humano escrita por obispo que genuinamente creía estar realizando sacramento más sagrado
que la propia crucifixión de Cristo. La primera página del manuscrito, fotografiada antes de su clasificación y filtrada posteriormente en Internet, contenía párrafo que hizo que el obispo actual de Carcasona ordenara destrucción inmediata del documento, orden que fue bloqueada por intervención de historiadores y autoridades civiles. Esta noche consumo la Eucaristía verdadera, que Cristo ocultó a la Iglesia por debilidad de los hombres. La sangre de inocentes puros, no contaminados por pecado, es el vino verdadero de salvación. Sus cuerpos quemados son el pan ácimo perfecto, purificado por fuego sagrado. He elegido 23 corderos sin mancha, huérfanos, que nadie reclamará, niños tan pequeños, que sus almas aún no han sido corrompidas por conocimiento del mal. Lo que Roma celebra cada domingo es símbolo vacío, metáfora para débiles. Lo que realizo esta noche es el sacramento real. Esta no es leyenda medieval ni propaganda anticlerical moderna. Es historia documentada mediante hallazgo arqueológico verificado por autoridades francesas, análisis forense de restos óseos de 23 niños con evidencia irrefutable de muerte por fuego. Manuscrito autógrafo autenticado por 3 universidades independientes y testimonios inquisitoriales fragmentarios del siglo XIV que corroboran los hechos principales, y lo que descubrirá sobre quién era Guillaume de Montfort antes de convertirse en el carnicero de Carcasona, qué trauma o patología lo convirtió en arquitecto de masacre infantil, ritualizada como desarrolló teología herética que justificaba sacrificio de niños como forma suprema de adoración, cómo eligió específicamente a huérfanos que nadie reclamaría y los preparó durante semanas para el sacrificio. ¿Qué exactamente ocurrió en la catedral esa Nochebuena, mientras 23 niños ardían y el coro cantaba villancicos? Como el obispo obligó a 12 sacerdotes a beber sangre de niños mezclada con vino bajo amenaza de muerte, y como la Iglesia Católica y el Estado francés han trabajado durante más de 600 años para borrar completamente este crimen de la historia, cambiará para siempre tu comprensión de hasta dónde puede llegar la monstruosidad humana cuando se disfraza de santidad. Guillaume de Montfort nació en 1298 en familia noble menor de Languedoc, región del sur de Francia, marcada por décadas de violencia religiosa. Su abuelo había participado en la Cruzada Albigense, campaña de exterminio contra los cátaros, donde pueblos enteros fueron masacrados y quemados por orden de la Iglesia. Guillaume creció escuchando historias de esas masacres, no como tragedias, sino como actos heroicos de purificación espiritual. Para cuando tenía 10 años, había presenciado 3 ejecuciones públicas de herejes en hogueras de su pueblo natal, según cartas que escribió durante estudios en París, preservadas en colección de familia Montfort y analizadas por historiador Dr. Henry Lavin. En 1985, Guillaume mostraba fascinación anormal con sufrimiento desde adolescencia. En carta a su hermano menor, fechada en 1316, escribió: «An hermano, ayer presencié ejecución de hereje en Plaza de París, mientras otros estudiantes desviaban miradas cuando las llamas tocaron su carne. Yo no podía apartar los ojos. Había algo sagrado en su agonía, el momento exacto en que el fuego transformaba carne viva en ceniza purificada. Ese momento de transición entre vida y muerte me pareció más cercano a Dios que cualquier oración que haya rezado. Me pregunto si el sufrimiento extremo abre puerta entre este mundo y el siguiente que la oración común no puede abrir». En 1322, Guillaume fue ordenado sacerdote. Durante 15 años sirvió en parroquias rurales ganando reputación de predicador apasionado, pero según testimonios fragmentarios preservados en actas inquisitoriales de la región, también desarrolló fama más oscura. Campesinos susurraban que el padre Guillaume tenía interés inusual en niños huérfanos de sus parroquias. Los visitaba frecuentemente, los llevaba a paseos privados. Insistía en confesarlos personalmente, aunque niños tan pequeños raramente tenían pecados que confesar. En 1335, una mujer llamada Marguerite de Foix presentó queja formal ante el obispo de Toulouse. Su sobrino huérfano de 7 años, un niño llamado Arnaud, que ella había criado desde la muerte de su hermana, había sido llevado por el padre Guillaume a lo que el sacerdote llamaba instrucción espiritual especial. Cuando Arnaud regresó,
Tenía quemaduras en las palmas de ambas manos. Guillaume me explicó que había sido purificación menor, mediante fuego sagrado, para preparar el alma del niño para primera comunión. Marguerite testificó que Arnaud estaba tan aterrorizado que se negaba a hablar, que lloraba cada noche, que gritaba cuando veía velas encendidas. La queja fue desestimada. Guillaume era sacerdote de familia noble. Marguerite era viuda campesina sin conexiones. 3 meses después, Arnaud desapareció. Su cuerpo nunca fue encontrado. Marguerite pasó el resto de su vida buscándolo, muriendo en 1342, todavía preguntándose qué había sucedido con el niño que había amado como hijo propio. No sabía que Guillaume había practicado con Arnaud, lo que años después perfeccionaría con 23 víctimas. En 1342, Guillaume de Montfort fue nombrado obispo de Carcassona. Tenía 44 años. Estaba en la cima de su carrera eclesiástica, y ahora tenía autoridad absoluta sobre región entera, con decenas de parroquias, orfanatos y conventos bajo su control directo. Y entonces, en 1347, llegó la peste negra, la plaga, que mataría a 1/3 de Europa, alcanzó Carcassona en primavera de ese año. En cuestión de meses, miles murieron, familias enteras fueron exterminadas en días, los cadáveres se apilaban en las calles, porque no había suficientes vivos para enterrarlos, y los niños que sobrevivieron a la muerte de sus padres, huérfanos traumatizados sin nadie que los protegiera, fueron enviados al orfanato de la iglesia bajo autoridad directa del obispo Guillaume de Montfort. El orfanato de San Nicolás recibió más de 60 huérfanos nuevos durante el otoño de 1347. Eran niños de entre 4 y 10 años, algunos habiendo presenciado la muerte de sus padres por la peste, todos completamente dependientes de la caridad eclesiástica. Guillaume visitaba el orfanato semanalmente. Según testimonio de hermana Berthe, monja que cuidaba a los niños y que confesaría todo bajo tortura inquisitorial, años después, el obispo elegía niños específicos para instrucción espiritual especial. Se los llevaba a la catedral durante horas. Cuando regresaban, algunos tenían quemaduras en manos o brazos. El obispo explicaba que era ritual de purificación, que fuego menor preparaba sus almas para recibir gracia. Una niña de 6 años, llamada Marie, regresó una vez con ampollas en toda la palma izquierda y me suplicó llorando que no la enviara de vuelta con el obispo. Le dije que debía obedecer a autoridad de la iglesia, que Dios me perdone. Esa niña fue una de las 23. El manuscrito de Guillaume, descubierto en 1998, documenta su proceso de selección con detalle escalofriante e identificado 23 candidatos para el sacramento supremo. Criterios de selección: todos huérfanos completos, sin familia que los reclame, todos menores de 10 años, edad antes de la cual el pecado original no ha corrompido el alma completamente. Todos han sido preparados mediante purificaciones menores durante semanas. Sus cuerpos ya conocen el toque sagrado de las llamas. Entre ellos está Marie, la más pura, quien llora cuando me ve, pero cuyas lágrimas son evidencia de que su alma siente la aproximación de transformación sagrada. El número 23 no es arbitrario. Es el número de sumos sacerdotes del Templo de Jerusalén. Las letras del alfabeto hebreo sagrado, los años que David reinó sobre Israel unificado, 23 corderos sin mancha para el sacramento supremo. Durante semanas previas a Nochebuena de 1347, Guillaume preparó meticulosamente, ordenó construcción de estructura de hierro sobre el altar mayor, oficialmente descrita como candelabro ceremonial monumental. En realidad era jaula con 23 compartimentos individuales, cada uno del tamaño exacto de niño pequeño acurrucado en posición fetal, diseñada para mantenerlos inmóviles mientras ardían. El manuscrito incluye especificaciones técnicas. Cada compartimento mide 60 centímetros de largo por 40 de ancho por 40 de alto. Las barras de hierro están espaciadas para permitir flujo de aire que alimente las llamas, pero impedir que los corderos escapen. He calculado que fuego alimentado con aceite de oliva bendito alcanzará temperatura suficiente en aproximadamente 3 minutos. La transformación completa tomará entre 15 y 25 minutos, dependiendo del tamaño del cordero. He colocado recipientes de metal debajo de la estructura para recoger los fluidos sagrados
que escaparán de los cuerpos durante la purificación. El 24 de diciembre de 1347, Gilaum convocó ceremonia especial de medianoche. Invitó a 12 canónigos de su confianza, diciéndoles que presenciarían revelación de misterio sagrado que transformaría la iglesia. Ordenó que las puertas de la catedral fueran cerradas y aseguradas. Apostó guardias armados en todas las salidas y ordenó que el coro de monjes se posicionara en la galería superior para cantar durante toda la ceremonia, tan fuerte como pudieran, sin detenerse por ningún motivo, hasta que él diera la señal. Según testimonio de canónigo Pierre de Narbonne, quien confesó bajo tortura inquisitorial, 4 años después, nos reunimos en la catedral a medianoche. El obispo vestía ornamentos dorados de misa solemne. Entonces las puertas laterales se abrieron y trajeron a los niños. 23 huérfanos pequeños caminando en procesión, vestidos con túnicas blancas como para bautismo, sosteniendo velas encendidas. Pensé que era representación navideña de los santos inocentes, pero entonces vi la estructura de hierro sobre el altar y vi que estaban colocando a los niños dentro de los compartimentos. Y vi el aceite derramado debajo, y entendí lo que estaba a punto de suceder. Pierre de Narbonne continúan, quise gritar, quise correr hacia ellos, pero el obispo me miró con ojos que no eran humanos. Dijo que si cualquiera de nosotros intentaba interferir, los guardias nos matarían y luego matarían a todos los niños de todos modos, pero más lentamente. Dijo que habíamos sido elegidos para presenciar el sacramento verdadero, que después de esa noche seríamos los únicos hombres vivos que conocerían la forma real de adoración que los apóstoles practicaron en secreto. Dijo que si guardábamos silencio y bebíamos el cáliz que él nos ofrecería, compartiríamos la vida eterna. Dijo que si hablábamos, moriríamos como herejes y nuestras familias serían destruidas. Vi a mis hermanos canónigos, todos paralizados, como Joan. Ninguno se movió, ninguno habló. Los 23 niños fueron colocados en los compartimentos de hierro. Según el manuscrito de Gilaum, algunos lloraban llamando a sus madres muertas. Otros estaban tan aterrorizados que no podían producir sonido. Y Marie, la niña de 6 años, rezaba el Padre Nuestro en voz baja con los ojos cerrados. Gilaum se posicionó frente al altar y comenzó ceremonia que mezclaba elementos de misa de Nochebuena con ritual completamente inventado. Recitó oraciones en latín que ninguno de los canónigos reconoció. Bendijo a los niños llamándolos corderos de Dios que quitan el pecado del mundo. Y entonces, según su manuscrito, di la señal al coro para que comenzaran el Gloria, y cuando las primeras notas resonaron en la catedral, ordené a mi asistente que encendiera el fuego sagrado. El testimonio de Pierre de Narbonne describe lo que sucedió. El fuego comenzó en la base, alimentándose del aceite. Al principio los niños no entendían. Luego el calor alcanzó los compartimentos inferiores y escuché el primer grito. Era niño pequeño, no podía tener más de 5 años, y gritaba llamando a su mamá. Y entonces otros comenzaron a gritar, y el coro seguía cantando Gloria in excelsis Deo, tan fuerte como podían, y los gritos de los niños se mezclaban con el himno, y el olor a carne quemada llenaba la catedral, y yo vomité, pero no me moví. Y el obispo Guillaume estaba de pie frente al altar con los brazos extendidos y expresión de éxtasis, mientras 23 niños ardían vivos ante él. El manuscrito de Guillaume describe el proceso con detalle litúrgico. Obsceno en el fuego consumió primero a los corderos de los compartimentos inferiores. Sus gritos eran el canto más puro que catedral alguna había escuchado, melodía de inocencia ascendiendo al cielo mediante transformación sagrada. Observé con atención el momento exacto en que cada voz se silenciaba, registrando mentalmente el orden de las transformaciones. Marie, mi favorita, estaba en compartimento central. Fue de las últimas en silenciarse. Sus últimas palabras audibles sobre el rugido del fuego y el canto del coro fueron por favor, que alguien me ayude. Nadie la ayudó. A nadie podía ayudarla. Estaba siendo ayudada de la única manera que importa en su alma. Estaba siendo liberada de prisión de carne mediante el elemento más puro. Un detalle del testimonio de Pierre de Narbonne quedó grabado en actas inquisitoriales con nota marginal, que indicaba que el inquisidor había tenido que detener interrogatorio temporalmente. Después de escucharlo, hubo un niño, uno de los mayores, quizás de 8 o 9 años,
que logró sacar un brazo a través de las barras de su compartimento. El fuego ya había alcanzado su cuerpo. Su túnica blanca estaba en llamas, pero había sacado ese brazo y lo extendía hacia nosotros. Sus dedos se movían, abriéndose y cerrándose, rogando que alguien tomara su mano. Y nosotros, 12 hombres adultos, sacerdotes de Cristo, estábamos a menos de 10 metros de ese brazo pequeño que rogaba ayuda, y ninguno se movió. Observamos cómo el fuego subía por ese brazo extendido, cómo los dedos dejaban de moverse, cómo la carne se ennegrecía y se contraía. Ese brazo pequeño extendido hacia nosotros pidiendo ayuda que nunca llegó, es lo último que veo cada noche antes de dormir, y lo primero que veo cada mañana al despertar. No he dormido una noche completa en 4 años. Cuando los últimos gritos se silenciaron y solo quedaba el crepitar del fuego y el canto del coro que no sabía exactamente qué estaba ocurriendo debajo de ellos, Gilliam procedió a la segunda parte de su sacramento. Los recipientes que había colocado debajo de la estructura habían recogido fluidos que escaparon de los cuerpos. Tomó cáliz de oro de la catedral, vertió vino consagrado y añadió lo que había recogido. Según su manuscrito, levanté el cáliz ante el altar donde 23 corderos habían sido sacrificados y proclamé las palabras que Cristo debió haber pronunciado en la última cena, pero no se atrevió. Esta es mi sangre verdadera, la sangre de inocentes, que no conocieron pecado derramada, para perdón de los elegidos. Quien beba de esta copa, vivirá eternamente, porque está bebiendo la esencia misma de pureza, consumida por fuego divino. Bebí primero, sintiendo el calor del líquido sagrado descender por mi garganta. Luego pasé el cáliz a cada uno de los 12 testigos elegidos. Cuando el cáliz llegó a mis manos, olía a sangre y a vino y a algo más que no puedo describir. Cerré los ojos y bebí. El sabor me perseguirá hasta la tumba. Todos bebamos. Todos nos convertimos en cómplices. Esa era exactamente la intención de Guillaume. Después de la ceremonia, Gilliam ordenó que los restos carbonizados fueran recogidos cuidadosamente, separados en 23 porciones y colocados en urnas de cerámica que había preparado. Cada urna fue sellada y etiquetada con número del 1 al 23. Los restos y el manuscrito fueron trasladados esa misma noche a cámara subterránea que Guillaume había preparado como santuario secreto. La cámara fue sellada con instrucciones de que solo fuera abierta cuando la iglesia estuviera lista para recibir esta verdad. Durante días siguientes, Guillaume amenazó a los 12 canónigos con muerte y excomunión si hablaban. Les recordó que también ellos habían bebido del cáliz, que eran igualmente culpables, que serían quemados como herejes si la verdad se revelaba. La desaparición de 23 huérfanos durante el caos de la peste pasó completamente desapercibida. En ciudad donde cientos morían cada semana, nadie preguntó qué había sucedido con niños sin familia. Pero en 1351, Pierre de Narbonne cayó gravemente enfermo. Creyendo que moriría, confesó todo a sacerdote de otra diócesis. La Inquisición fue notificada. Guillaume de Montfort fue arrestado en abril de ese año. Sin embargo, lo que sucedió durante su proceso revela el poder del encubrimiento eclesiástico cuando institución decide protegerse. Según actas fragmentarias del juicio inquisitorial preservadas en archivos vaticanos, la Inquisición enfrentó dilema imposible. Guillaume era obispo, príncipe de la Iglesia. Revelar sus crímenes públicamente causaría escándalo, que destruiría autoridad eclesiástica en región todavía traumatizada por guerras religiosas. La decisión fue eliminar a Guillaume silenciosamente mientras se suprimía toda evidencia. Guillaume de Montfort murió en prisión inquisitorial en agosto de 1351. Causa oficial: enfermedad. Causa probable, según historiadores modernos: envenenamiento, para silenciarlo permanentemente. Los 12 canónigos fueron dispersados a monasterios remotos con órdenes de silencio perpetuo bajo pena de muerte. La cámara bajo la catedral fue sellada
y su ubicación fue borrada de todos los registros, y Guillaume de Montfort fue eliminado de la historia oficial de la diócesis, reemplazado en registros por obispo ficticio, cuyo nombre fue inventado para cubrir su existencia. Durante 647 años, el secreto permaneció enterrado. Guillaume no aparece en ninguna lista oficial de obispos de Carcassona. El período de su gobierno muestra vacío inexplicable que historiadores siempre atribuyeron a pérdida de documentos durante guerras religiosas posteriores. Y los 23 niños, incluida Marie de 6 años que rezaba el Padre Nuestro mientras ardía, simplemente dejaron de existir en cualquier registro histórico. Huérfanos sin familia durante peste masiva, borrados tan completamente como si nunca hubieran nacido. Hasta 1998, cuando el padre Garnier encontró pergamino que había escapado a la destrucción y siguió sus indicaciones hasta la cámara sellada, lo que vio ahí, las 23 urnas alineadas, el manuscrito detallando el asesinato ritual de niños con precisión litúrgica, fue suficiente para detener su corazón. Según actas de reuniones filtradas en 2003, representante del Ministerio de Cultura argumentó debemos ser completamente transparentes. Estos niños merecen memorial, investigación completa, reconocimiento público. Han sido borrados de la historia durante más de 600 años. Es momento de devolverles su humanidad. Representante de la diócesis respondió, transparencia total. Destruiría fe de comunidad católica de la región. Estos crímenes ocurrieron hace siglos. Revelarlos no ayuda a nadie y daña a institución que hoy sirve a miles de personas. Además, si publicamos esto, cada catedral medieval de Francia será sospechosa. ¿Cuántas otras cámaras hay? ¿Cuántos otros secretos? Es mejor que algunas puertas permanezcan cerradas. La decisión final fue compromiso que favorecía claramente a la Iglesia. Los restos fueron exhumados y sometidos a análisis forense limitado, que confirmó edades y causas de muerte. Pero no hubo esfuerzo por identificar a los niños individualmente o localizar posibles descendientes. El manuscrito fue clasificado con acceso severamente restringido. La cámara fue sellada nuevamente, y no hubo anuncio público, ni memorial, ni reconocimiento oficial de lo que había sucedido en esa catedral en Nochebuena de 1347. Hoy, los restos de los 23 niños están en depósito forense del gobierno francés en ubicación clasificada. No hay tumbas marcadas, no hay memorial público, no hay nombres recordados. El manuscrito de Guillaume permanece en archivos diocesanos con acceso restringido que requiere permisos especiales raramente otorgados. Y la cripta donde fueron encontrados fue rellenada con concreto en 2002. Cada año, cientos de miles de turistas visitan la Catedral de Carcassona, admiran su arquitectura gótica, encienden velas en sus capillas, asisten a misas de Nochebuena donde coros cantan Gloria in excelsis Deo. No saben que en esa misma catedral, en Nochebuena de 1347, 23 niños huérfanos fueron quemados vivos en el altar, mientras coro cantaba exactamente ese mismo himno para ahogar sus gritos. No saben que una niña de 6 años llamada Marie rezó el Padre Nuestro mientras el fuego consumía su cuerpo. No saben que un niño extendió su brazo entre las llamas rogando ayuda que nunca llegó. Y no saben que la institución que todavía celebra misas en esa catedral trabajó durante más de 600 años para asegurarse de que nadie supiera jamás lo que sucedió esa noche. Si esta historia te hizo cuestionar cuántos otros secretos permanecen enterrados en archivos eclesiásticos, porque su revelación amenazaría instituciones que todavía reclaman autoridad moral sobre miles de millones de personas. Suscríbete a Pergaminos Malditos para descubrir más verdades que el poder religioso trabaja para mantener clasificadas. Y cuéntanos en los comentarios, ¿puede una institución que encubrió masacre ritual de 23 niños durante 650 años y que cuando la evidencia fue finalmente descubierta, eligió sellarla nuevamente, en lugar de honrar a las víctimas, reclamar legitimidad moral para enseñar ética a otros? Tu respuesta podría revelar más sobre cómo equilibramos
verdad histórica, con estabilidad institucional, de lo que imaginas.